¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Faltan 18 días para las elecciones nacionales en una campaña que parece bastante aburrida, lo decimos todo el tiempo, y sin embargo, de todas formas, hay algunos aspectos que llaman la atención, algunas situaciones que no estaban previstas, como por ejemplo el hecho de que el candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, se acerque tanto al candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y que incluso él dice que quizás sea quien compite con Yamandu Orsi en el balotaje. Bueno, sí, es un dato de la realidad de que efectivamente ha habido un crecimiento de la intención de voto al Partido Colorado. Hay que ver cómo sigue esto hacia adelante y cuánto es que se acerca o cuánto no. Hay también distintas distancias, digamos, que se han medido, pero digamos, está dándose en una campaña donde siempre cuando hay una coalición funcionando, uno de los elementos es, bueno, qué elementos o qué puntos son de contacto, cuáles son los que se parecen y cuáles son los diferenciadores, porque ahí es donde se juega mucho cuando hay un líder, digamos, un partido líder de una coalición y socios menores para competir dentro de un electorado que medianamente se parece. Tiene diferencias, pero medianamente se parece, y cuáles son los puntos que lo vas diferenciando. Es claro que hay varias similitudes desde el punto de vista económico, educativo, es decir, no aparecen grandes diferencias en ese punto, no aparece un cuestionamiento a la coalición, sino todo lo contrario, tanto Delgado como Ojeda se presentan como coalicionistas. También se acercan mucho a la figura de la calle Pou, ¿no? Es decir, es una diferencia quizás ahí de Ojeda pegándose mucho a la figura de la calle Pou. Hasta estuvo este hecho, ¿no? Que generó como una polémica entre ellos con esa foto que se saca Ojeda con la calle Pou el día del partido de la selección uruguaya ante la venezolana. Claro, ¿no? Bueno, justamente buscando esa cercanía en la idea esta de que la coalición es una sola cosa y que lo que hay es una interna de la coalición donde compiten candidaturas y no partidos, ¿no? De alguna forma está dibujando las líneas divisorias de los partidos, pero también lo diferencia el tipo de campaña que han hecho, ¿no? Es decir, claramente la campaña de Delgado es un poco más tradicional, más de ir marcando alguna serie de propuestas, va haciendo como de goteo, ¿no? Va poniendo semana a semana un tema en discusión, mientras también presenta la idea de reelección o de reelegir el gobierno, no matiza demasiado. Una continuidad con matices muy pequeños y los matices son más de evolución, digamos, de este gobierno, mientras que lo de Ojeda está más pensado en la renovación, ¿no? Es decir, sí, es una continuidad, pero una continuidad distinta, un poco lo nuevo con lo viejo, que lo ha usado mucho. En lo viejo entra Delgado también, eso es algo que ha ido planteando. Lo otro fue también, en vez de ir por los lugares tradicionales en el posicionamiento, que sí los tiene, y ahora lo vamos a hablar un poco del tema de seguridad, pero también plantear temas disruptivos, no solamente la forma, sino plantear algunos temas que no estaban tan presentes en los primeros, en el top 5, digamos, de temas, pero los puso arriba de la mesa, y eso generó ruidos y genera reacciones, entonces también es parte de la conversación. Y el matiz importante en todo caso aparece en el tema de seguridad pública, ¿no? Mientras el discurso de Delgado está muy centrado en defender la actuación de este gobierno y en mostrar los resultados positivos de este gobierno, Ojeda ha empezado a virar lentamente a lo largo ya de estos meses en ser un poco más crítico, con la voz de Subía, sin duda también. Cuestiona la política en seguridad. Los cambios que hay que hacer. De hecho, dijo un debe de este gobierno con la población es el tema de seguridad pública. Entonces ahí hay una diferencia también en esto que hablábamos al inicio, de la búsqueda de diferenciaciones para esa competencia dentro del bloque coalición, si se quiere. En el tema que todos señalan como la mayor preocupación, además, más allá de que él repase otros, como decías, que no están en agenda. Las encuestas, como decías, Eduardo, están mostrando ese crecimiento de Andrés Ojeda. No sabemos si es debido a esta campaña que obviamente aprovechó y que seguramente está destinada o dirigida a los indecisos que son con menos intereses políticos, pero ¿hay posibilidades reales de que Ojeda sea el elegido para un balotaje, el candidato de la coalición? Bueno, acá creo que hay que ver dos puntos. Uno es el candidato, es decir, cuál es la propuesta del candidato, y otro es el partido, teniendo en cuenta que después de las elecciones internas ingresó Pedro Bordaberry en la competencia con una lista al Senado. Entonces acá hay, por un lado, esa estrategia de Ojeda que hay que ir mirando cómo fue evolucionando. Porque antes de las internas él no hablaba de ser presidente, de hecho no figuraba la palabra presidente, y él explicaba por qué no figuraba.
Y una de las cosas era, nadie puede creer que un candidato que está compitiendo en una interna del partido minoritario pueda llegar a ser presidente. Pero enseguida que pasó la interna fue el eslogan "el nuevo presidente". Sí. Es decir, cambió y empezó a instalar la idea de que podía competir con el Partido Nacional la ida a una segunda vuelta contra el Frente Amplio. Bueno, ahí se vio rápidamente no solamente su crecimiento, sino el descenso del Partido Nacional. Bueno, ahí entra quizás la figura de Pedro Bordaberry. No solamente lo que Ojeda pone arriba de la mesa, digamos, como menú de opciones, sino también la figura de Bordaberry, que si nosotros miramos cuando Bordaberry era candidato a presidente, sí, cuando fue en 2009 y sí, en 2014, se registró vasos comunicantes con una parte del electorado del Partido Nacional. Un electorado más liberal desde el punto de vista económico, más conservador desde el punto de vista cultural, y eso hoy parece estar también oficiando en esta competencia. Ahora, la pregunta que decías, bueno, Ojeda puede, bueno, sí, no es imposible, pero ¿qué tendría que darse? Tendría que darse un cambio de que no se ha registrado, o sea, cambiar, sí, lo que viene sucediendo en los últimos 20 o 25 años. El Partido Nacional, desde la salida de la dictadura hasta ahora, ha estado en el entorno del 30%, salvo en el año 99, que estuvo en el 22%, después de una interna muy cruda. Y el Partido Colorado ha estado en el 30%, salvo en el 84, que estuvo más arriba, en el entorno del 30%, hasta su caída en el 2004 al 10%. Del 2004 hasta ahora ha estado oscilando entre el 10 y el 20. Entonces, ¿qué tendría que darse para que Ojeda efectivamente fuera quien disputara la segunda vuelta con Orsi? Bueno, que el Partido Colorado rompa el techo que viene teniendo y que pase el 20, supere, diría, por un par de puntos mínimo el 20, y que el Partido Nacional rompa su piso. Es decir, que vote por debajo de lo que votó en su peor momento en los últimos 40 años, ¿no? Entonces, eso, digamos, estaríamos, o sea, si se diera, estaríamos ante un evento importante de los últimos años. No es imposible, pero parece difícil, además porque el Partido Nacional tiene un punto más, y es la elección parlamentaria. En el interior del país, el Partido Nacional tiene, además de las intendencias, una presencia importante. Y de alguna forma eso le sirve también de colchón electoral en la disputa por las bancas en cada uno de los departamentos. Bien, Eduardo, bueno, veremos qué sucede entonces. Eso está bueno igual, no saber exactamente qué puede llegar a pasar. Gracias, Eduardo, hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Ya volvemos con más MD Noticias después de la tanda.